Bienvenido, doctorazo. ¿Cómo está? ¿Anda bien? Bien, bien, Alfredo. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo está usted? Bien, doctor, bien porque lo veo a usted. Doctor, con esta tremenda deuda que tiene la Argentina, ¿hay posibilidad de salvarnos? Bueno, yo creo que el código rojo de Argentina es su deuda. Es el gran problema que tiene. Ha heredado esta gestión una deuda pesadísima de muy corto plazo, mal instrumentada, que no fue a la producción, que fue a la especulación, que financió la fuga de capitales y que Argentina, como un país soberano en el cual asumió compromisos internacionales, ha logrado avances en cuanto a su renegociación, pero en un contexto mundial muy adverso. No es el mismo contexto mundial el que teníamos 5 o 6 años atrás que el que tenemos ahora, post pandemia, con una guerra que yo digo no es la guerra entre Rusia y Ucrania, sino es la guerra de Rusia con la OTAN, lo cual le da un carácter mucho más amplio al conflicto y con consecuencias que todavía no terminan de avisorarse totalmente. En ese contexto, Argentina debe estar luchando en la coyuntura permanente de su deuda, de su pesada carga de deuda. De hecho, el ministro Massa está haciendo un esfuerzo bastante grande para refinanciar lo que sea la deuda en pesos. Se vienen cumpliendo gran parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar aquella deuda récord de más de 50, aquel préstamo récord de más de 50.000 millones de dólares, que los que gobernaban con deuda creían que iban a poder seguir administrándola si resultaban electos. El resultado electoral no le fue favorable y debió ser este gobierno el que con sus errores, con sus dificultades, debió hacer frente a esta situación. Entonces en eso estamos parados y como bien usted dice, la preocupación es hasta dónde esto va a condicionar una salida de desarrollo sustentable para Argentina. ¿Imposible? No, no es imposible. Yo creo que la voluntad política debe anteponerse a los objetivos económicos y en esa voluntad política yo creo que hay capacidades para desarrollar un plan nacional, un plan que esté en armonía con el mundo, pero que defienda los intereses de Argentina, que aproveche sus cadenas de valor, que aproveche esta gema que tiene, que se llama vaca muerta, y la pueda explotar en beneficio de los argentinos y que realmente pueda traer mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, atraer inversión por un lado, inversión productiva, no de portafolio, esa especulativa que viene, aprovecha un tipo de cambio relativamente fijo, altas tasas de interés, hace la diferencia, vuelve a convertirlo en dólares y se va y acá quedan las deudas y queda el desempleo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es donde debemos apuntar dentro de un mundo que, le repito a Alfredo, es un mundo muy complicado, muy complejo, las oportunidades no son las mismas que había una década atrás y un mundo que va en constante evolución hacia objetivos que Naciones Unidas, lo comentábamos recién con usted, lo fijó en el 2015 como Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estamos muy lejos de alcanzarlo y que estamos muy lejos de construir un mundo en donde nadie quede atrás, como lo dice el propio documento de Naciones Unidas. Entonces yo creo que la política con mayúscula, debe trabajar en ese sentido y esperemos que algunos de estos aspectos, que no son muchos, que son grandes políticas de Estado en las cuales hay que ponerse de acuerdo, la veamos en la mesa de discusiones para las próximas elecciones presidenciales que a celebrarse en octubre de este año. Doctor, esa voluntad política de carácter internacional, ¿no choca contra la apetencia de cada uno de los factores internacionales de dominación? Rusia, Estados Unidos, China, lo que fuere. Bueno, en ese tablero mundial indudablemente que hay tensión y la tensión es permanente. Tensiones por la hegemonía mundial, sí, tensiones por la hegemonía regional y donde precisamente hay que agudizar la creatividad y profundizar los acuerdos internos y regionales para hacer frente a las mismas. ¿Esa voluntad debe ser únicamente política o política económica también? No, debe ser política, económica y social.
y dentro de un marco jurídico previsible y un marco jurídico que permita dar certeza a quienes arriesgan, unos con su capital y otros con su trabajo. Yo creo que no debe existir incertidumbre para el capital lícito, productivo, que quiere ponerse al servicio de la economía para obtener, lógicamente, un lucro, y tampoco debe ponerse en riesgo aquel que el único capital que tiene son sus manos y sus habilidades para trabajar, ya sea con las manos, con el cerebro, con las capacidades que ha desarrollado. Entonces esa es la armonía que hay que lograr para poder desarrollar una economía. Yo siempre le he dicho, y hemos coincidido, Alfredo, con usted, que la economía es un instrumento de la política. Si la política define bien estos caminos, define bien estas metas a alcanzar, indudablemente que el herramental económico está para lograrlas. ¿Y hay dirigentes políticos en este sentido que piensen así? Sí, los hay y yo creo que pero incluso, los hay en un solo partido o en poquito, porque hay muchos que trabajan para el exterior. No, yo creo que el sentido nacional y el sentido de construir una nación está en muchos dirigentes políticos y está en muchos que a lo mejor hoy no aparecen como dirigentes políticos, pero que en un contexto como el que yo le estoy describiendo estarían dispuestos a participar y aportar lo suyo. Para no caer en la dicotomía, Argentina desde hace décadas viene debatiéndose en gobernar con deuda o en gobernar con emisión monetaria, por lo tanto con inflación, con grandes déficits, con partidas que se superponen en el presupuesto, con corrupción, con desvíos, con una serie de factores. ¿Por qué no probamos gobernar alentando la inversión productiva? Dejar a que el ser humano pueda crear dentro de la productividad, con condiciones, con reglas de juego, claro, sin lugar a abusos, pero que genere genuinos puestos de trabajo y no esta precariedad que hoy agobia al trabajador y que agobia también al pequeño y mediano empresario. Y Argentina está en condiciones de lograr eso. Pero y si tiene una riqueza tremenda, no solo en lo natural, no solo en los recursos, sino en los recursos naturales, sino en los recursos humanos. No faltan dirigentes políticos. Falta quienes encaucen este proceso, quienes encaucen este proceso dentro de la sinergia que debe lograrse para poder alcanzarlo. Y eso es lo que tendría de mandarse hoy. Hoy uno ve ciudades como Rosario, una de las ciudades más importantes del país, lacerada, atravesada en los 4 puntos cardinales por la delincuencia, con crímenes ya no solo de personas mayores, sino también de niños, sí, con un escenario en el cual uno ve con dolor que el único aprovechamiento en vísperas de una campaña es el discurso político. O sea, todo el mundo desfila, todos los dirigentes que están en campaña desfilan por Rosario a hacer política con la desgracia que está sucediendo en Rosario. Doctor, es cierto. Sí, y cuando doctor, llega el momento es responsabilidad del gobierno. Lógico que es responsabilidad del gobierno, pero frente a esta situación hay que deponer egoísmo y si uno tiene soluciones, tiene para aportar ideas, hay que ponerlas en la mesa y compartirlas para solucionar este flagelo. Si no, esto se va a extender a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Y el sistema económico financiero permitiría esto? ¿En qué sentido, Alfredo? En el sentido de que hubiese un mayor equilibrio social. No, seguramente, yo creo que todo... Si el HSBC acusado de un montón de irregularidades financieras, si la patria financiera está ejercitando el precio del dólar, que en definitiva el dólar blue maneja todo lo demás, el sistema económico argentino, lo ilegal está por encima de lo legal, es muy difícil, doctor. Sí, pero usted me pone un ejemplo muy focalizado en un jugador del sistema financiero. Yo creo que ese equilibrio que se demanda debe estar dado de forma tal que puedan desarrollarse las empresas que dan trabajo. Ojalá. Y las empresas que se crean para dar trabajo. Esa inversión tiene que tener la tranquilidad que se le van a respetar las reglas de juego, que no va a haber una avalancha de industrias del juicio por el juicio mismo, sino que va a tener un sistema tributario adecuado, que va a tener una administración tributaria que lo proteja
frente al que está al lado y no cumple con las normas impositivas y debe competir en forma inequitativa, a eso hay que encarar la política. Y estos actores del sistema financiero, se llamen como se llamen, se van a adaptar porque van a ver que el negocio está ahí, está en administrar esto. Ahora, si todas las condiciones que se crean, todas las condiciones que se desarrollan, son para que un sistema financiero, en vez de prestarle al que produce, le presta al Estado, porque el Estado cada vez gasta más, frente a lo que recauda y tiene déficit, y entonces tiene que emitir para cubrir esos déficits, o emitir para pagar deudas, y tiene que salir al mercado a colocar papeles a altísima tasa de interés que lo absorben los bancos, y la culpa no la tiene el chancho, la tiene el quien le da de comer. Entonces yo creo que hay que cambiar, hay que dar vuelta el sistema. Yo ya no estoy demandando como en otras épocas, lo hemos conversado con usted, que se reforme tal impuesto o que se ponga tal medida orientada a la producción, sino que ya está la gravedad de la crisis, que hay que cambiar el funcionamiento de nuestra economía, el funcionamiento de nuestra política y el funcionamiento social. El resto, yo creo que las voluntades se van a sumar. Yo creo que la mayoría de los argentinos queremos vivir tranquilos, queremos vivir con horizonte, queremos sentirnos en la libertad de poder aportar esfuerzo, cada uno desde su lado, cada uno de sus condiciones, como trabajador, como profesional, como empresario, como intelectual, como docente, a una patria mejor. Gracias, doctorazo. Linda clase pública nos ha dado. Al contrario. El doctor procura fundamentalmente solucionar el tema de carácter político. Es evidentemente de carácter político, pero para eso hace falta espíritu de grandeza, que piensen en el país y no en el bolsillo particular, que piensen en un hecho de carácter social y de cristiandad y no en llevar la plata afuera. Tropezamos con la conducta cada vez más insolvente de nosotros los seres humanos. A la pausa, director.